y se decretó 97.000 guaraníes de aumento con un índice del 4.4 en relación del último aumento. Ese es más o menos el panorama, te voy a decir. Este aumento, porque me preguntaron que si ustedes están de acuerdo. Y le digo yo, no, nosotros estamos de acuerdo en cumplir la ley. Nosotros no estamos de acuerdo en el aumento, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Y porque el sector nuestro, que es el sector MIPYMES, es el sector que fue más golpeado durante toda esta pandemia. En los últimos 15 meses, el que mejor facturó un 50%. Algunos no facturaron nada. Muchas empresas quebraron, muchos despedidos. Hoy tenemos cientos de miles de despedidos que ingresaron al sector informal. Y cualquier aumento que vos puedas hacer en un momento donde el sacrificio es enorme para mantener la carga laboral y vos volvés a incrementar esta carga laboral, lo que la mayoría de las empresas van a hacer es de despedir 1 o 2 o 3 funcionarios, dependiendo de la empresa. Porque hoy estás haciendo malabarismo, trabajando en cuadrillas, diciéndole a la gente, voy a trabajar una semana, vos vas a descansar una semana y así se va. Y encima de esto vos le causas un incremento y bueno, se hace bastante imposible porque cuando sube 97.000, no sube solamente 97.000 guaraníes, porque tenés que calcular que sube también el aporte patronal, que son 15.000 y pico, o sea, vos estás teniendo un aumento real de 112.500 y a esto vos tenés un aumento de bonificación, de vacaciones, de aguinaldo. Entonces vos vas a tener un aumento muy importante a fin de año, muy importante de aquí a fin de año. Y no tenemos posibilidades de reactivación ni no vemos que la economía va a mejorar de aquí a fin de año. Entonces, en ese contexto viene un aumento y lo vamos a acatar. No queda otra porque es una ley, como te reitero. Pero de que va a haber disminución, seguro que va a haber disminución. Claro, no coincide absolutamente con la realidad económica que estamos teniendo, ¿verdad? Tenemos 20.000 o un poco más de 20.000 suspendidos que están dentro de la nómina del IPS. Tenemos cientos de empresas que quebraron o que cerraron o que se fueron al mundo informal, las comerciales que tenían mercadería y están vendiendo a través de redes, del sector gastronómico haciendo delivery. Entonces vos tenés que ver todo el contexto general cuando vos vas a tocar algo y vas a aumentar algo en este momento, ¿verdad? No tenemos que olvidar que el gran esfuerzo de toda esta pandemia lo hizo el sector privado, El peso, digamos, para la sostenibilidad de los empleos lo hizo el sector privado, incluso en la primera parte, allá por mayo a julio, agosto, salieron créditos para poder hacer adelantos de aguinaldos cuando cerramos 60 días o para poder pagar vacaciones cuando se cerraron para poder mantener el empleo. No tenemos que olvidar ese detalle. Hay créditos específicos que salieron justamente para este efecto. Y de repente cuando empieza a moverse un poquito más, ¿verdad? Un poquito más, vos venís otra vez con un aumento y el que va a ser afectado es el sector MIPYME, ¿verdad? Porque las empresas grandes tienen, por lógica, otra estructura, ¿verdad? Tienen otro respaldo, otra estructura, pero la empresa pequeña o la microempresa diferente y sobre todo tiene mucha mano de obra. No tenemos que olvidar que las MIPYME representan el 76% de la fuerza laboral y es la que de alguna manera mueve el consumo, ¿verdad? Hoy, ¿por qué no hay consumo? Y no hay consumo porque la gente no tiene empleo. Y si no tiene empleo, no gana. Y al no tener un ingreso económico, por supuesto, no consume o consume menos. Esa era una realidad, ¿verdad? Una realidad de piedra. Entonces, insisto, se tendría que haber
visto todo el conjunto, porque cada vez se le carga con más costos a la formalidad de las MIPYMES. Por un lado, queremos que las MIPYMES sean formales, pero por otro lado se le carga de más costos. Y creo que este no es el momento para cargar de más costos. El IPC siempre fue discutido, digamos, por la gran cantidad de rubros que se incluye para poder medir el IPC. Ahora, yo creo que en este momento donde la tecnología, la innovación, los cambios nos obliga a cambiar un poco nuestra mentalidad, nosotros no podemos seguir pensando en tener un salario mínimo con un piso muy alto, como es el que estamos teniendo. Nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad y empezar a pagar por productividad. Y yo te voy a hablar en este sentido en mi sector, que es las MIPYMES, que es un poco lo que nosotros manejamos y nos interesa. Este es un sector que maneja mucha mano de obra, sencillamente porque no tiene el capital para comprar máquinas. Entonces no es un sector muy tecnificado. Ese es el problema. Entonces tiene muchísimo trabajo manual, mucho trabajo artesanal manual. El sector manufacturero está en esto. Entonces mueve un montón de gente que todos o la gran mayoría tienen un salario mínimo. Y nosotros tenemos que pensar en tener un salario mínimo bajo y pagar por productividad. Vos hablas con cualquier empresario y te dice de que la productividad en los últimos 10 años ha bajado en vez de subir. Eso te obliga a tener mucha gente. Entonces nosotros tenemos que pagar por productividad. En el sector de la construcción, 10 años atrás, una persona, un pisero, te colocaba 30 metros de piso por día. Hoy te coloca 20 o 15 metros por día. O sea, la productividad bajó y los precios subieron. Por eso es que los índices, vos decís, hoy me cuesta más cara la construcción porque bajó la productividad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad y tener un salario básico, bajo, y pagar por productividad. Es la única manera, porque es imposible que, sobre todo en un país como el nuestro, donde el 90% de las empresas son MIPYMES, y es una realidad esa, o sea, la gran generadora de mano de obra son las MIPYMES. Entonces uno puede tener un salario alto porque la empresa deja de ser competitiva. De hecho, que este sector no tiene luego ningún tipo de apoyo ni de ayuda. Entonces le resulta difícil ser competitivo. Y si vos no conseguís que este sector sea competitivo, que la microempresa termine siendo pequeña y la pequeña mediana y la mediana termine siendo grande, vos no vas a desarrollar un país. Sobre todo no vas a desarrollar el empleo, que es lo que nosotros necesitamos.